Permítame un momento. Sí, se puede ver la. Sí, se ve perfectamente. Sí, sí se ve, perfecto. Bueno, entonces, desafortunadamente no lo puedo presentar como. A ver. Sí, ya me lo permitió hacer. Bueno, entonces son apuntes sobre virtud y concentración. Por supuesto, ustedes ya lo saben muy bien. Virtud, concentración y sabiduría, o virtud, desarrollo mental superior y sabiduría es una forma de resumir el noble octuple sendero. Entonces, virtud y concentración son dos aspectos que forman parte del mismo y son fundamentales, ¿no? Entonces, por eso es importante tener nociones muy firmes acerca de estas cosas. Eh, Inicialmente, definiendo la virtud, eh, son los estados mentales encabezados por la volición que están presentes en aquella persona que sigue los preceptos. Es decir, lo importante acerca de la virtud es la intención. De ahí, volición e intención están relacionados, la cual precede a las acciones verbales y corporales que deben estar en línea con los preceptos. Pues aquí vemos un primer aspecto, eh, y nos permite diferenciar en el sentido budista, Theravada por lo menos, si eso es posible, diferenciar entre lo que es virtud y moral, ¿sí? Cuando hablamos de moral, casi siempre nos referimos a los preceptos, al Vinaya, ¿sí? Es decir, las manifestaciones verbales y corporales de la virtud, ¿sí? Es decir, en ese sentido, la virtud es un campo mucho más amplio, incluye toda serie de acciones, voliciones mentales que van más allá de la estructura establecida de los preceptos o de las reglas monásticas, ¿no? Entonces, la virtud tiene un sentido más amplio, como lo vamos a ver más adelante. Eh, los 5 preceptos es lo que consideramos que es la base moral del laico, y claro, el seguirlos es un aspecto del comportamiento virtuoso, ¿sí? Abstenerse de matar, abstenerse de tomar lo que no es dado, es decir, robar, abstenerse de conducta sexual incorrecta, el adulterio, el sexo sin consentimiento, actividades degradantes o dañinas relacionadas con el sexo, etcétera. Cualquier tipo de mal que se haga a uno mismo o a otros o a ambos a través de la conducta sexual, a eso se refiere el tercer precepto, es muy amplio. El cuarto es abstenerse de mentir y el quinto es abstenerse de ingerir o incorporar en el cuerpo sustancias intoxicantes que causan negligencia, como drogas, alcohol, etcétera. Entonces, ahora, regresando a la diferencia entre moral, sila y virtud, eh, les doy un ejemplo eh, para que contrasten lo que es la virtud y los preceptos o la virtud y las reglas monásticas. En el sistema monástico, Theravada, ustedes ya lo saben y creo que lo he mencionado anteriormente. Hay un procedimiento que se lleva a cabo, que es el procedimiento de confesión entre monjes y monjas. Cada 15 días o 14 días, ya sea luna llena o luna nueva, los monjes en los monasterios se reúnen y llevan a cabo un procedimiento de confesión en donde las transgresiones que hayan cometido 15 días antes o 14 días antes, eh, las expresan, las comparten con otro monje, ¿no? El procedimiento de confesión es uno a uno, ¿no? Se reúnen por parejas y mutuamente los monjes se confiesan sus faltas.
Ahora, una cosa interesante es lo siguiente. eh, eh, Alguna vez surgió la pregunta, yo recuerdo la ocasión en el monasterio donde vivía yo, le preguntaron al venerable Sona si los monjes tienen que confesar también sus malos pensamientos, por ejemplo, ¿no? Sus pensamientos malsanos. Entonces, cuando el laico dijo eso, entonces se soltó una carcajada, el venerable Sona, y dijo, dice, mira, si todos los monjes tuvieran que confesar sus, sus, eh, sus malos pensamientos, el procedimiento de confesión duraría varios días. Entonces, eso no cae dentro del aspecto dentro del entorno de la confesión, porque eso se circunscribe solamente a las acciones verbales y llevadas a cabo por el cuerpo, corporales, físicas. ¿Sí? Entonces, esas son las acciones que se confiesan y en cuanto al aspecto de sila, de moral, se restringe a acciones verbales y corporales, ¿sí? Pero, pero, eso en el sentido, es un sentido más restringido, desde luego, porque si consideramos el aspecto más general de la virtud es lo que también implica el aspecto de transgresión mental o el aspecto de abstención, de pureza mental, ¿eh? Ese es el sentido más amplio de la virtud. Y ahí sí, nuevamente, si regresamos a la definición, estamos hablando que son estados mentales encabezados por la volición, ¿sí? Es decir, por la intención. Entonces, eh, la virtud es algo que podríamos decir que se perfecciona cuando la mente queda completamente limpia de toda traza de impurezas mentales, de corrupciones, ¿sí? Y obviamente ese es el estado de Arahant, de perfecta pureza mental. Antes de eso, todo individuo tiene que purificar su virtud, ¿no? Entonces es muy interesante la distinción y hay que tenerla muy clara, ¿no? Entonces, cuando seguimos los preceptos, sí podemos abstenernos de robar, aunque podemos tener la codicia, ¿no? El pensamiento de codicia puede surgir y sin embargo uno lo restringe y se abstiene de robar y en ese sentido uno sigue los preceptos. ¿Sí? Y en ese sentido uno está haciendo un karma sano, ¿sí? A pesar de que lo que está motivando esa autorrestricción es un estado mental malsano, que estamos restringiendo a nivel mental, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener muy presente que una cosa es eso y otra cosa es transgredir los preceptos. Entonces, la base moral del laico es no transgredir los preceptos, ¿sí? Ya el aspecto subsecuente, lo que viene más adelante, ya es el desarrollo mental que va a permitir que lleguemos al nivel al nivel de manifestación de las impurezas e inclusive al nivel de las raíces latentes de las impurezas mentales, ¿no? Pero el marco inicial, la- el marco inicial con que se trabaja, el marco que es que permite establecer la práctica, el desarrollo mental, son los preceptos, ¿no? En el caso de los laicos y el patimokkha en el caso de los monjes y monjas. Bien, entonces hay algo que se llama virtud superior, que es también preceptos es lo básico, y es un aspecto de la virtud, pero la virtud abarca muchas más cuestiones. Entonces, por ejemplo, en Majjhima Nikaya 125 eh, tenemos este listado en donde el Buda menciona una serie de cosas que se hacen eh, con aras de desarrollar la virtud superior. O sea, el primer aspecto dice, la persona sale de la vida hogareña a la vida sin hogar. Es decir, se ordena, ¿sí? Como monje o como monja, ¿no? Ahí
eso, ¿qué es lo que está, cuál es el principio detrás de eso? El principio detrás de eso es la renuncia. Entonces, la renuncia es un aspecto de virtud superior. No tiene que ver con los preceptos. No hay transgresión de los preceptos si uno no renuncia a los placeres sensoriales. No hay transgresión. Pero en cuanto a la virtud superior, es un paso importante. Bueno, y aquí este es el caso monástico, ¿no? Claro, uno puede practicar como laico ese primer paso, practicando la renuncia en diversas formas, ¿no? Después dice, esa persona es virtuosa, refrenada, con la restricción del patimoca, es decir, las reglas monásticas, es perfecta en conducta y recurso, y viendo el miedo en la más mínima falta, se aplica a seguir los preceptos de entrenamiento. Perfecto. Después, el siguiente aspecto de la virtud es protege las puertas de las facultades sensoriales, es decir, protege el ojo, el oído, la nariz, la lengua, el cuerpo y la mente. Entonces, eso, ese es un aspecto, nuevamente, que no tiene que ver con los preceptos o con las reglas. Es un principio más, digamos, más profundo de desarrollo de la virtud. Es una etapa avanzada, por decirlo así. Después viene la moderación en el comer, es decir, la persona toma completo control o practica hacia el completo control del impulso de satisfacer su hambre. Por otra parte, es devoto de la vigilia, es decir, esa persona es moderada en el dormir, duerme solamente lo necesario, ni más ni menos, con el propósito de establecerse en todas las demás cualidades que se van a afinar. Eh, es plenamente atento y de comprensión clara, ya hemos discutido este aspecto, sati sampayaña, es decir, en este punto, esa persona ya empieza propiamente a desarrollar la atención plena real, ¿no? Eh, y la comprensión clara, ¿no? Comprensión de la intención, o sea, del propósito, de, de la, de la adecuación de las acciones, del medio que se debe considerar para realizar esas acciones y la no ilusión, la no ofuscación con respecto a esas acciones, o la definición de Sampayaña. Después busca la reclusión, y ya hemos comentado, la reclusión puede ser externa o interna. Entonces, ahora todo esto en orden. Esta es una expresión del entrenamiento gradual. Entonces, vamos en orden, vamos por pasos graduales. Entonces, interesante porque el punto de buscar reclusión externa e interna es un estado avanzado. Nosotros los laicos lo que hacemos, digamos, en forma un poco análoga, es buscar retirarnos. Hacemos un retiro, ya sea en una institución, en un monasterio, en un centro de retiros, o lo hacemos también personalmente, individualmente, buscamos un lugar adecuado para permanecer días o semanas o meses practicando en reclusión. Esa es la reclusión externa. Después está la reclusión interna, es la reclusión con respecto a los impedimentos. ¿Qué es lo que sigue? Establece entonces el abandono de los cinco impedimentos. Entonces, ya esa capacidad de abandonar los cinco impedimentos, obviamente, como ustedes podrán imaginar, es una etapa muy avanzada y lo que realmente soporta en forma muy decisiva esa posibilidad es precisamente el control de las facultades sensoriales, la restricción sensorial. Eso ayuda, la restricción sensorial y la reclusión son dos cosas que facilitan realmente el abandono de los impedimentos. De otra forma es muy difícil cuando nosotros como laicos lo sabemos muy bien, por eso el estilo de vida de laico no es tan conducente como el estilo de vida monástico. Es muy difícil porque tenemos obligaciones, tenemos cosas que hacer, actividades, todas las cuales son en el ámbito mundano, son siempre complicadas, enredadas, entonces la mente no está en un estado en el que fácilmente va a poder eh, abandonar los impedimentos, ¿sí? Pero bueno, nuevamente, en ciertos casos, inclusive el laico puede llegar a ese punto de abandonar los cinco impedimentos
A través de eso, entonces, se establece en el marco adecuado. Les había yo dicho que Sampayaña, la tercera parte, el tercer aspecto es el marco eh, adecuado, y ese marco adecuado de práctica es los cuatro fundamentos de la atención plena. Entonces, tras abandonar los impedimentos, la persona se establece en alguno o en los cuatro aspectos de los fundamentos de la atención plena, y así dirige su atención y su práctica. Y en ese punto es cuando dirige su mente hacia el desarrollo de la mente superior, lo que llamamos Sama Samadhi. Ya es la siguiente parte, el segundo tercio del noble octuple sendero, ¿sí? Que involucra esfuerzo correcto, atención plena correcta y concentración correcta, ¿no? Entonces, eso ya es el desarrollo de la mente superior. Pero todo eso llega después de toda una serie de condiciones que se deben establecer y que llamamos la virtud superior. Muy importante entender eso y entender que toda la cuestión es gradual, que no podemos saltarnos pasos. A veces quisiéramos, ¿qué más quisiéramos de entrar en llana cuando tenemos un domingo apacible, ¿no? Pero no, eso no es realista, no es realista, ¿no? Tiene que haber un gran preámbulo y un gran desarrollo de virtud para que se llegue a dar esa condición. Entonces, pasamos entonces, también hay otro aspecto más que quería, además de las cuestiones anteriores, todas estos elementos del entrenamiento gradual, también el practicante debe establecerse en vergüenza moral, debe tener temor moral, de esto voy a hablar un poco más adelante, debe poseer aprendizaje, es decir, debe conocer la doctrina, debe conocer la enseñanza del Buda, debe aplicarse a estudiarla. eh, no es una actividad que debe hacerse exclusivamente, es decir, a través del mero aprendizaje va uno a liberarse. No, eso no va a suceder. Es una parte, pero que es fundamental, muy importante, ¿no? No puede ser una cuestión de solamente práctica, ¿no? Eh, Pati pati, que le llamamos. Tiene que haber pariyati. El pariyati es esto, es la parte de la vía del aprendizaje, de la teoría. Entonces, el camino es mm, pariyati, patipati y pativeda es lo que se llama realización. Esa es la consecuencia, el final del camino que se hace a través del aprendizaje y de la práctica propiamente de meditación o de desarrollo mental. Y esa persona también es muy importante a lo largo de todo el esquema, debe siempre mantenerse, ejercer la energía, el esfuerzo, debe mantener un esfuerzo siempre, no caer en la flojera, no caer en la pereza, deshacerse de ello, ¿no? Como mal hábito, ¿no? Muy importante. Son cuestiones adicionales que podemos considerar que también son aspectos de la virtud. Aquí pueden también ver que la virtud realmente engloba muchos aspectos muy diferentes, ¿no? Es muy interesante. Esto está en el Majjhima Nikaya 53, en el Seka Sutta, el Sutta sobre el discípulo en entrenamiento superior. Bien, ¿cuál es la característica de la virtud? Es la de poseer compostura mental. Esa es su característica. Esto entendido como la coordinación adecuada de las acciones volitivas, corporales, verbales y mentales sanas. Esa es su característica. Tiene dos funciones la virtud, es muy interesante. Dos funciones. La primera es la acción para detener el mal comportamiento. A través de la virtud podemos detener el mal comportamiento. Y su segunda función con el logro de la cualidad, es el logro de la cualidad de libertad respecto al remordimiento. Es decir, la función de la virtud es liberarnos del remordimiento, ¿no? De la culpa, del remordimiento por las acciones malsanas que uno ha cometido, ¿no? Entonces, ese es un protector, por decirlo así, ¿no? Muy, muy, muy importante. Creo que eh, eh, aquí tengo una frase que vi apenas en el
digamos, en el anuncio de la plática decía, la virtud protege a la mente, ¿sí? Y luego la concentración la unifica. Una frase, no sé quién la escribió, pero está perfectamente, resume perfectamente el asunto, ¿no? Entonces, la virtud protege a la mente, ¿sí? Y ese es el sentido, ese es el sentido de su función, es la de proteger a la mente, para que la mente no esté presa de recriminaciones, de remordimientos, de culpas, porque todo eso es una obstrucción, es una obstrucción total al desarrollo posterior. Bien, ¿cómo se manifiesta la virtud? Como las acciones mentales, verbales y corporales sanas en acuerdo con la moral. Entonces, en este sentido, la moral es una pauta que permite la manifestación de la virtud, ¿sí? Es decir, los preceptos, ¿sí? Permiten que se manifieste. ¿Qué otra forma podemos ver que se manifieste la virtud? Solamente a través de factores externos, ¿sí? Por decirlo así. Cuando la persona habla correctamente, habla sanamente y tiene acciones corporales sanas, eso es la manifestación física de la virtud. Y así es como se manifiesta, ¿no? Bien, ¿cuáles son las causas próximas? Esto es muy importante. Las causas próximas de la virtud son la vergüenza moral, iri. Su característica es el disgusto o la repelencia con respecto al mal comportamiento verbal y corporal. Su función es la de no permitir dicho comportamiento en uno mismo. Se manifiesta como la contención con respecto a lo malsano y su causa próxima es el respeto por los demás. O también, o podemos decir también, el respeto y la consideración hacia los demás. Cuando hay respeto y consideración hacia los demás, uno no transgrede, ¿sí? Porque las transgresiones, además de afectarnos a nosotros mismos, generalmente afectan a los demás. Ahora, una persona que posee esta vergüenza moral siempre toma en cuenta la opinión de los sabios. Esa es una característica de Hiri, es decir, en otro sentido, uno se abstiene de una acción potencialmente malsana cuando uno recuerda y toma en cuenta a los sabios. Por ejemplo, en el sentido de que, ¿qué diría mi maestro si yo hiciera esta acción? Y entonces, esa es una muy buena referencia porque cuando uno es honesto, rápidamente uno determina, no, esa acción no sería alabada por mi maestro o no sería alabada por los monjes o las monjas, ¿no? Entonces, esa es una medida de la consideración hacia los demás, no solamente a los que sean afectados por nuestras acciones, sino la consideración también de la opinión de los sabios. Bien, eso es vergüenza moral, Giri. La otra parte, causa próxima de la virtud, es el temor reflexivo ante lo malsano, Otapa. Su característica es el temor a las consecuencias de las malas acciones. Es muy interesante. Mucha gente en el mundo no tiene noción de las consecuencias de sus acciones. Es decir, la mayoría de los seres humanos generalmente no tienen noción de las consecuencias de sus acciones y por eso proceden como lo hacen. Su función es la de impedir el mal comportamiento verbal y físico. Se manifiesta como la contención con respecto a lo malsano y su causa próxima es el respeto a uno mismo. Y en el caso de la vergüenza moral, la causa próxima es el respeto o consideración a los demás y aquí es el respeto o consideración hacia uno mismo. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender que cualquier acción malsana que uno lleve a cabo tiene un efecto en uno mismo. Es decir, esto implica que la persona tiene ya un cierto entendimiento de causa y efecto en el plano moral, y eso es entendimiento de karma, de la ley del karma, ¿no? Como escribo aquí, dice, esto requiere una noción mínima de la ley del karma en el sentido de comprensión básica de causa y efecto en el ámbito moral. Es decir, la persona tiene que entender que si hago el mal, me va a ir mal. Y si hago el bien, me va a ir bien. Esa es la expresión más sucinta de las implicaciones de la ley del karma. Entonces, para que haya un temor reflexivo ante lo malsano, hay una cierta intuición, hay un cierto, y también
La persona puede inclusive no ser budista, nunca haber oído acerca del karma, pero tiene la intuición de que sabe que si rompo el vidrio en esta tienda y me llevo las joyas, va a sonar la alarma y la policía me va a perseguir y me va a meter a la cárcel. Y eso va en contra de mí mismo. Va a ser en detrimento mío. Entonces, intuitivamente la gente que tiene esta cualidad lo sabe. ¿M? Pero el Buda dice que estas dos cualidades, vergüenza moral y temor reflexivo, son los dos grandes protectores del mundo. Sí, porque son las causas de la virtud, son las bases del comportamiento virtuoso. Entonces es importantísimo, estas dos cualidades son algo que uno debe siempre tener en mente y tratar de desarrollar, ¿no? Ahora, el término temor reflexivo es que es el que usé, no me gusta mucho ese término, porque temor implica miedo, ¿sí? Y el miedo tiene como raíz la aversión. Entonces, utilizar temor reflexivo no es tan estrictamente hablando, no es lo mejor, pero bueno, si hago la aclaración, entonces se entiende, ¿no? Es más bien una reticencia reflexiva hacia lo malsano. Hay otras traducciones, por ejemplo, el término temor reflexivo puede entenderse como circunspección, prudencia, cautela, sensatez, etcétera, ¿no? Todos esos son sinónimos que se pueden utilizar, ¿no? Bien, pasamos a lo siguiente. Hay varias categorías de la virtud, aquí es muy interesante. Casi todo el material que tengo aquí, que les presento, lo tomé del Vimuttimagga, y el Vimuttimagga tiene un capítulo muy extenso acerca de la virtud. Es muchísimo material, y simplemente tomé de ahí lo que me pareció muy interesante, ¿no? De las muchas categorías, tiene categorías de 3, categorías de 2, categorías de 4, categorías de 5, etcétera, en relación a la virtud. Pero esta me parece muy interesante. En un sentido, la virtud se toma como volición sana. Es decir, usa la cama, eso es virtud. Como concomitante de la conciencia, es decir, como factor mental. La virtud es un factor mental constituido por los tres factores mentales de ausencia de deseo, aloba, ausencia de aversión, adosa, y ausencia de ofuscación o confusión, amoja. Entonces, en ese sentido, la virtud es un factor mental. Ahora, también se le considera como un aspecto de autorrestricción, ya que mediante el seguimiento de los preceptos, mediante la atención plena, con comprensión clara, mediante el conocimiento, mediante la paciencia y mediante la aplicación sana del esfuerzo y muchas otras cualidades que mencionamos anteriormente, todas ellas prácticamente tienen un aspecto de autorrestricción inherente. Después, también otro aspecto de la virtud es como modo de sustento correcto. Es decir, es un factor del noble óptuple sendero propiamente. Esa es también la grandísima importancia, ¿no? Una gran parte de la virtud tiene que ver con el modo de sustento y el uso correcto de los cuatro requisitos. En el caso de los monásticos, puesto que su modo de vida es ser eh, renunciantes, ¿sí? Eh, Ese modo de vida correcto es cuando usan correctamente los cuatro requisitos fundamentales para la vida, es decir, cuando usan correctamente la comida, usan correctamente la vestimenta, usan correctamente el alojamiento y usan correctamente las medicinas. Y de hecho, los bhikkhus y las bhikkhunis diariamente tienen que hacer la reflexión acerca de los cuatro requisitos. Diariamente tienen que recitar en la mañana y en la noche hacen el recordatorio de los cuatro requisitos, ¿sí? A modo que recuerdan constantemente la necesidad de mantenerse en el sustento correcto, en el modo de vida correcto. Ahora, nosotros como laicos también podríamos extrapolar un poco, tomar como ejemplo el modelo monástico y simplemente también reflexionar acerca de, por ejemplo, nuestro uso de la comida. Ya habíamos mencionado anteriormente
que parte del entrenamiento gradual consistía en moderar la comida. Entonces, eso entra dentro del modo de sustento correcto. Uno examina, uno se autoexamina, ¿soy esclavo de la comida o no soy esclavo de la comida? Por otra parte, uso la vestimenta adecuadamente, la uso con decoro, la uso con limpieza, etcétera, etcétera. También el alojamiento, estoy viviendo en un lugar adecuado que he adquirido, digamos, legalmente, etcétera, etcétera. En fin, y el uso de las medicinas también, ¿no? Tiene que haber una circunspección también con respecto al uso de las medicinas. Mucha gente, por ejemplo, cae en adicciones o cosas como esa porque no presta atención. Entonces, el laico budista puede tomar el modelo eh, de los monjes y monjas y aplicarlo a su vida diaria en la medida de lo posible. Entonces pasamos ahora al siguiente aspecto. Eh, la frase del anuncio dice, la virtud protege la mente y la concentración la unifica. Entonces protegemos la mente para poder unificarla. Ese es el propósito en esta secuencia causal. Eh, ¿Cómo definimos la concentración? Su característica es el establecimiento de la mente en un objeto. Es lo opuesto a la distracción y proliferación mental. La distracción es la diversificación de la atención con los diversos objetos sensoriales, ¿sí? Ya sean formas visibles, sonidos, olores, sensaciones táctiles, etcétera, y inclusive objetos mentales, ¿no? Y la proliferación mental es precisamente el no control de una serie de objetos que toman nuestra atención, ¿sí? Que surgen y cesan constantemente y en el que no hay un control. Bien, la concentración también, otra definición, estas son diferentes definiciones de diferentes fuentes. La concentración es la intencionalidad de la mente sobre el objeto. Es decir, uno dirige la intención tomando el objeto como referencia, como base. La definición que más me gusta de concentración es la práctica equilibrada de la atención plena y la energía es la concentración. Entonces, cuando equilibramos la atención plena y el esfuerzo, entonces es cuando hay concentración. Cuando no hay un equilibrio en estas dos cuestiones, estos dos aspectos, eh, factores, entonces no hay concentración. Este es del Visuddhimagga, si no me equivoco, es aquello que fija rectamente la mente, la hace ser independiente, hace que sea inamovible, sin agitación, tranquila y sin apego, y que establece esto como facultad y poder, es lo que llamamos concentración. ¿Sí? Entonces, como ustedes saben, la concentración forma parte tanto de las 5 facultades como de los 5 poderes, ¿no? En la doctrina Theravada. ¿Cuál es la función? La función de la concentración es la superación o la supresión de los 5 impedimentos. Es por eso que realmente el logro de la concentración es un logro muy, muy, muy avanzado, porque suprimir los impedimentos es una cosa muy, muy difícil, ¿no? Para, para la gente en general. Es muy, muy difícil. Pero esa es últimamente su función. Entonces, esa es la razón por la cual queremos eh, lograr concentración, porque simultáneamente los impedimentos serán superados, serán suprimidos, y eso abre la puerta para usar la mente, dirigir la mente apropiadamente para entender la realidad tal como es. Ese es el siguiente paso, ¿no? Ese es el último paso, es la adquisición de sabiduría. Pero bueno, ¿cómo se manifiesta la concentración? Se manifiesta como tranquilidad. Ahora, ustedes saben, en los 7 factores de la iluminación, lo que sigue a la tranquilidad es la concentración. Es decir, son dos aspectos íntimamente ligados. Cuando hay tranquilidad, puede haber concentración. Y si hay concentración, es que hay tranquilidad. La causa próxima de la concentración es la no asociación de la mente
la libertad de la mente con respecto a las impurezas mentales. ¿Sí? Entonces, el logro de jhana, por ejemplo, se dice que es una purificación mental. Es un tipo de liberación relativa, es una purificación mental relativa. Digo que es relativa porque no es un estado que se logra en forma permanente, no es irreversible, es reversible. En cuanto cesa la concentración, inmediatamente vuelven a surgir los impedimentos. Y este es un aspecto natural. Así es como funciona la naturaleza, ¿no? Entonces, pero si uno logra concentración, ciertos momentos de concentración, entonces puede utilizar esos momentos para dirigir la mente apropiadamente y avanzar, ¿sí? Avanzar en el desarrollo de la sabiduría. Cuando esto se repite a lo largo de los años va uno practicando mucho, mucho, entonces los tiempos de concentración aumentan, el poder de concentración aumenta y concomitantemente el poder de discernimiento aumenta hasta que llega el momento en que uno por primera vez eh, penetra las raíces de lo malsano a tal grado que uno es capaz de erradicar ciertos aspectos de las raíces y eso le llamamos el logro de la entrada en la corriente, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que suceden las cosas, ¿no? Bien, 4 beneficios de la concentración. Hay muchos, pero el Vibhuti Maga, por ejemplo, menciona estos 4. Dice, es una morada agradable en la felicidad de la verdad en la vida presente. Claro, desde luego que es agradable porque dos de sus componentes son el gozo y la felicidad. Eh, eh, Piti, Sukha en Pali son dos componentes del estado de concentración. Y por lo menos en la primera, segunda llana. Después permite el disfrute de todos los objetos mediante la investigación. Uno toma el objeto, con concentración uno investiga los objetos, ya sean mentales, físicos, ¿sí? De hecho, puesto que hay Piti Sukha, hay un disfrute de esa investigación, uno disfruta los objetos y también da lugar a la adquisición de conocimiento mundano. ¿Sí? Y claro, esto es fácil de entender intuitivamente porque en el sentido en que se dice aquí es que uno puede adquirir una serie de superconocimientos, pero en un sentido más restringido, es fácil entender, por ejemplo, una persona que estudia una carrera y tiene que ejercer su concentración constantemente. Al estudiar, ejerce concentración y ¿cuál es el fruto de esa concentración? Es la adquisición de conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, solamente que para un meditador experimentado que domina ciertos niveles de concentración, el conocimiento que puede adquirir de aspectos mundanos puede ser bastante profundo. Entonces, esa es una ventaja y también una desventaja de la concentración, porque hay individuos que se fascinan con esa capacidad y entonces usan su tiempo de concentración para investigar toda clase de cosas y obtienen toda clase de información, pero eso no es realmente, no es una actividad que es conducente al objetivo final, que es la destrucción de las corrupciones. Entonces se utiliza para adquirir conocimiento del mundano y el Buda no recomendaba ese uso de la concentración, ¿no? Entonces, si en algún momento ustedes llegan a ese punto, tengan en cuenta que tienen que no dejarse llevar por esa tendencia. La otra tendencia es la del ejercicio de los poderes supramundanos, eh, que surgen cuando se desarrolla en alto grado la concentración. Entonces son efectos secundarios, por supuesto, de la concentración, pero también nuevamente el Buda siempre da la alerta, ¿no? A sus monjes que no deben no deben practicar la concentración con ese fin, ¿sí? Sino con el fin de purificar su mente. Y finalmente, el de beneficio más grande de la concentración es que permite el logro de la perfección. Y aquí el Vimutimaga, cuando habla del logro de la perfección, está hablando el logro de la purificación mental total e irreversible, ¿no?
Bien. Ahora, voy a mostrarles unas listas muy, muy importantes. Yo encontré este muy útil, muy importante. 8 obstáculos al logro de la concentración. Deseo, aversión, indolencia, rigidez mental, agitación, incertidumbre, ofuscación, ausencia de gozo y deleite. Todos esos son obstáculos. Ahora, cualquiera de estos factores que esté presente ya es un obstáculo, es decir, no se requiere que estén presentes los 8. Uno de ellos es suficiente para que no se pueda lograr la concentración, ¿no? Entonces, en este caso, los que marqué aquí con morado corresponden a los impedimentos, los 5 impedimentos, pero además de los 5 impedimentos está también el aspecto, ciertos aspectos como la rigidez mental, que se define como la no maleabilidad de la mente, la obstinación, la terquedad, el mantener la mente muy restringida, ¿sí? No tiene, está muy restringida, no hay maleabilidad, no hay flexibilidad. La mente tiene que estar flexible, debe ser maleable, no rígida, ligera, para poder entonces actuar en su función, por ejemplo, de investigar, etcétera, etcétera. La ofuscación es confusión, ¿sí? Es un obstáculo para la concentración y curiosamente el número 8 es muy interesante, es la ausencia de gozo y deleite. Entonces, si no hay gozo y deleite en la actividad meditativa, no hay concentración. Entonces, ese obstáculo debe superarse antes de poder lograr la concentración. Entonces, de alguna forma, uno tiene que, en forma preparatoria, generalmente, uno se prepara generando en la mente gozo, ¿sí? Y deleite en lo sano, ¿sí? Eso facilita muchísimo el logro de la concentración. Bien. Causas de la concentración son las siguientes: la renuncia, la no aversión, la ligereza, que es el opuesto de la rigidez, la jutta en Pali como factor mental, ya sea de cuerpo mental y de conciencia, ¿no? De la Vidharma distingue los dos aspectos, ¿no? Ligereza de cuerpo mental quiere decir ligereza de factores mentales, es decir, que los factores mentales son ligeros, son manejables. Y, y por otro lado, cuando están imbuidos de esa ligereza, afectan a la conciencia. Entonces la conciencia toma esa característica de ligereza, ¿sí? Entonces es una causa de concentración. Eh, Ausencia de distracción, por supuesto, muy importante, eh, y por eso uno se recluye. Todo estado hábil de la mente. Esto es muy bonito, muy interesante, porque es muy amplio. Hay tantas posibilidades para generar estados mentales saludables y cualquiera de ellos puede ser tomado como base para el desarrollo de la concentración, ¿sí? Entonces, nuevamente, no que estas 8 causas, perdón, perdón. Estas 8 causas no quiere decir que tengan que estar reunidas todas para que se dé la concentración. Cualquiera de ellas puede ser tomada como base para generar concentración. Entonces, si uno se absorbe en algún estado hábil de la mente, ese puede ser la pauta para concentrarse. La exploración sostenida o examen sostenido de la mente en el objeto correspondiente es una causa de concentración, ¿sí? Por eso hacemos el esfuerzo, por ejemplo, cuando practicamos Anapanasati, atención plena en la respiración, tratamos de mantener la percepción de la sensación táctil del aire cuando entra y sale del cuerpo y hace contacto con el tejido sensitivo corporal, ¿sí? Ese es el objeto en el cual tenemos que mantener la atención. A eso se refiere esto, ¿no? Y uno toma el objeto y lo examina, lo explora para poder mantenerse en él, porque tiene que haber un cierto interés. Si no hay interés, es imposible concentrarse, ¿no? Entonces uno tiene que buscar esa exploración, ese examen, ese interés de lo que está uno atendiendo. Muy difícil, es muy difícil
lograr eso. Por eso digo, es muy difícil lograr la concentración, pero no es imposible, es posible. Bien, otra causa es el contento. Ahora, el contento, el estar contento con su situación, es una cosa muy, muy difícil. Generalmente la gente de alguna forma u otra no está contenta porque tiene preocupaciones, tiene pendientes, tiene, etcétera, etcétera, cosas que ocupan la mente en forma cotidiana, de manera que, y nuevamente el contento es algo relativo, ¿no? O sea, uno puede tener ciertas ocupaciones, responsabilidades, cosas pendientes que ocupan la mente, pero tal vez no sea demasiado oneroso, ¿no? Entonces, el contento está muy cerca a pesar de todo eso, ¿no? Simplemente uno, cuando medita, se establece, toma en cuenta la situación, uno revisa la situación interna, tengo problemas, sí, pero estoy satisfecho con lo hecho, estoy satisfecho con mi vida, estoy contento con lo que tengo. Si uno puede afirmar eso, entonces eso quiere decir que hay una base causal para la concentración. Ahora, todo estado que despierte el conocimiento de la verdad, ya lo hemos discutido eso anteriormente, Mimamsa, por ejemplo, en el entorno de los Siddhipada, la exploración, el Dhammavichaya, en el contexto de los 7 factores de la iluminación, el segundo factor de la iluminación, la investigación de estados. Entonces, esa investigación es la que despierta el entusiasmo por el conocimiento de la verdad, y eso es una causa de la concentración. Entonces, uno debe tener como meditador una actitud investigadora, investigar los fenómenos, ¿no? Bien, esas son 8 causas de la concentración y finalmente 7 requisitos de la concentración. Es decir, anteriormente cualquiera de estos puede ser la entrada a la concentración, pero en cuanto a los requisitos, quiere decir que se requiere que todos ellos estén en su lugar para que pueda haber concentración. Es decir, la virtud tiene que estar en su lugar, el contento tiene que estar en su lugar, el guardar las puertas de los sentidos tiene que estar activo, la moderación en bebida y comida debe estar activa, el dormir el mínimo necesario y aspirar a la sabiduría y tener un hospedaje calmado y silencioso tiene que estar en su lugar para que haya concentración. Es decir, los requisitos, estos 7 que menciona el Vimutimaga, son cosas sine qua non, es decir, sin las cuales no va a ser posible concentrarse. Entonces, por eso yo les decía, estas listitas que coleccionaba yo son fundamentales, son importantísimas porque son los ingredientes para la sopa, por decirlo así, ¿no? Lo mínimo que necesitamos para hacer sopa. Entonces, tómenlo muy en cuenta, ¿no? Revísenlos, si pueden memorizarlos, qué mejor, si tenerlos siempre en cuenta en la práctica meditativa, analizarse a uno mismo, despertar la honestidad para determinar en qué somos fallidos, qué es lo que estaba fallando. A lo mejor no duermo demasiado, soy un poco flojito, a lo mejor como sin moderación o sin orden. eh, Etcétera, etcétera, ¿no? Uno tiene que revisar estos requisitos y trabajar en ellos para que en un momento dado todos estén en su lugar y se dé la concentración. Bueno, con eso concluyen los apuntes y finalmente una dedicación de méritos, y que el mérito que ahora hemos acumulado y que previamente se haya realizado, de ellos sean partícipes todos los innumerables seres en forma ilimitada. Ese es nuestro deseo como grupo, ¿sí? Y con eso concluimos la presentación. Ahora vamos a abordar comentarios y preguntas, por favor. Adelante. Miguel, ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Buenas buenas noches a noches. todos. Un par de preguntas, Miguel. Vos mencionaste Dionisio Manasikara al pasar, pero Dionisio Manasikara está presente en todos los En puntos todo. que estás mencionando, ¿no? De Así mantener es. la mente con intenciones sanas, etcétera.
Y la otra pregunta es, en la práctica de Vipassana, sobre todo en algunas tradiciones, la instrucción es dormir cada vez menos. Sí, Ahí hay una diferencia con la práctica de Samatha, ¿no? En donde tal vez haya un mínimo de horas de dormir para la sí. práctica, ¿no? Sí, ese es un punto muy interesante. Lo primero que menciona, sí, es simplemente recalcar que efectivamente Johnny Samarasekara, vamos a decir que es más primordial, ¿no? Es una base más, más amplia, es un contexto mucho más amplio del cual caben las actividades del del desarrollo gradual, ¿no? Todas esas cualidades, ¿no? Todas las restricciones son precedidas por la dirección apropiada de la mente. Eso es lo que es Yoniso Manasikara. Es una de las definiciones de Yoniso Manasikara, ¿no? Uno dirige propiamente la mente en dar atención a los requisitos para la concentración, por ejemplo, ¿no? O los aspectos del desarrollo gradual, ¿no? Como la moral, la restricción sensorial, las moderaciones en comer y dormir, etcétera, etcétera. Todo están precedidas por Yoniso Manasikara. Eh, ya lo hemos visto en otras sesiones, específicamente Sati Sampayanya está precedida por Yoniso Manasikara, ¿no? Y también en viceversa. Viceversa es un apoyo también para Yoniso Manasikara. Los canales funcionan en ambos sentidos, ¿no? Pero técnicamente se considera que Yoniso Manasikara precede a Sati Sampayanya. Entonces, es muy interesante. Y luego mencionabas el aspecto en ciertas prácticas de Vipassana se duerme poco. Sí, hay escuelas de Vipassana que enfatizan, a mi modo de ver, demasiado ese aspecto, ¿no? Son muy estrictas y de hecho la gente a veces, bajo ciertas condiciones, o en ciertas etapas de la práctica, se le sugiere que no duerma, por ejemplo, por 1 o 2 noches o inclusive 3 noches, cosas así. Eh, Me parece un poco extremo, ¿sí? Hay otras escuelas de Vipassana, por ejemplo, puedo citar al venerable Usilananda, cuya metodología a mí me fue increíblemente útil. eh, Era más, no era tan extremo en ese sentido, ¿no? También definitivamente hacía mucho hincapié en que no durmiéramos más allá de lo necesario, pero y en contexto, creo que su técnica, su forma de enseñar, me parecía más efectiva. Eso no quiere decir que las otras técnicas, las más extremas, no sean efectivas. Yo creo que pueden ser efectivas para cierto tipo de personas, pero para otras personas va a tener un efecto contraproducente. Entonces, el practicante tiene que ver qué, qué modo de hacer las cosas va mejor con su propia mente, ¿no? Entonces, es uno de los aspectos ya de la cuestión práctica de cómo practicar Vipassana. Un Es, punto muy un- importante, muy es- interesante. es una dutanga prácticamente, ¿no? Sí, Estas prácticas. sí, ahora, en términos de las dutangas, de las 13 prácticas de asceticismo estricto que permitió el Buda, la que está relacionada con esto es la práctica de no dormir horizontal, de no acostarse para dormir. Entonces, generalmente eso se interpreta como dormir sentado, ¿no? Generalmente uno duerme sentado, ya sea con un poco de apoyo en la espalda o sin apoyo, todo depende del grado. Hay diferentes grados de esta práctica, ¿no? Ah, la gente lo practica por una noche o lo practica por una semana o meses o años inclusive. Hay monjes que toman la práctica de por vida, nunca duermen acostados. Son pocos, pero se da esta situación, ¿no? Y eso tiene que ver, incide directamente en este aspecto de la moderación en el dormir, porque cuando uno practica esta dutanga, eh, necesariamente el cuerpo se ajusta de tal forma que automáticamente
duerme lo necesario, ¿sí? Y lo necesario puede ser 4 horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas tal vez para ciertas personas, pero increíblemente esta postura específica o abstinencia de la postura horizontal ayuda mucho a determinar el tiempo exacto que es necesario. Entonces uno ya no tiene que estar explorando si duermo 6 o duermo 5 y qué será lo mejor. Es una forma de optimizar esto, pero solamente en el contexto monástico. O sea, este tipo de Dutanga no es recomendable en la vida de un laico, porque no sería razonable, no sería sabio hacer una cosa así. En el medio monástico, cuando, bajo ciertas condiciones inclusive, ¿no? Eso es una cuestión un poquito avanzada. Cuando hay un monasterio que es suficientemente calmado, en donde los monjes no tienen demasiadas obligaciones, entonces es ideal para que ellos, monjes o monjas, practiquen esta Dutanga y logren regular perfectamente el- 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 la cantidad de tiempo que deben utilizar para dormir. Es un mecanismo muy interesante. Hay mucho que decir acerca de las Dutangas, tienen una grandísima utilidad. En fin, este es un buen ejemplo. Eh, ¿Quién seguía? Soledad, creo. Tenía la mano en alto. Después sigue Muchas, Edgardo. muchas gracias, Miguel. Sí, Miguel, una pregunta, porque yo he estado justamente últimamente pensando en el encuentro, por ejemplo, con Venerable Mudito, y bueno, y ahora tú lo vuelves a decir, en donde, y en cierta manera es así, porque el Vinaya solamente es para las acciones y el habla, ¿no? O sí, sea, rige para eso. sí, Ahora, el Buda, el primer verso del Dhammapada dice que la mente lo precede todo, es su origen sí, y su fundamento. Entonces, yo pregunto, si en definitiva tenemos que hacer una habla correcta, tener una forma de vida correcta, acción correcta, en definitiva uno tendría que ocuparse y preocuparse de mantener la mente con estados sanos, porque incluso sí. yo creo que hay un curso completo de acción mental, ¿no? Eso es correcto, eso es correcto. O sea, desde el punto de vista teórico lo tienes muy bien entendido. Sí, Pero hay sí, que tomar en cuenta que no todo el mundo tiene ese entendimiento que tú tienes. Entonces, lo primero, para una persona que empieza, por ejemplo, lo primero es contener el oleaje, ¿no? Lo primero es poner la barrera de contención y mucho después de eso viene ya el refinamiento del cual tú estás hablando. ¿Sí? Entonces, cuando ya la barrera de contención ha sido claramente establecida y uno se establece en una relativa pureza en el sentido de no transgresión, entonces ahora viene la tarea fina de estar observando la mente todo el día, todo el tiempo, sin que haya lapsos. A ese punto tenemos que llegar, ¿no? Donde no podemos permitirnos desvariar, proliferar 1 hora, 2 horas, estamos perdidos completamente en los pensamientos. No, eso está bien al principio, eso sucede al principio. Es decir, la persona sigue los preceptos, pero deja la mente completamente libre, como un potro salvaje, ¿no? En la llanura, completamente abierto, ¿no? Va a donde quiera, hace lo que quiera, sin ningún control. Entonces, pero no transgrede. Ahora, el siguiente paso es este, ¿no? Una vez que ya la no transgresión verbal y física está más o menos establecida, pues ahora procedemos a tratar de lazar el caballo salvaje y atarlo a un poste, ¿no? Y vamos reduciendo o lo metemos en un corral, pero el corral es muy grande, todavía puede moverse mucho, ¿no? Poco a poco va uno cerrando las paredes del corral hasta restringirlo cada vez más, ¿no? Entonces, esa es la mecánica de la práctica a lo largo de años, digo, estoy hablando de años, ¿no? Al principio uno decía, así, oía que uno tenía que controlar la mente, que cuidar la mente, ¿no? Checa tu mente, ve tu mente, dicen los maestros, los monjes, le dicen a los laicos, tienes que ver tu mente, tienes que ocuparte de tu mente. Se refieren a eso, ¿no? Que, ok, ya están establecidos los preceptos, pero ahora
la responsabilidad es interna, del mundo interno, ¿no? Ya no transgredimos la moral, pero la virtud está lejos todavía, porque la mente todavía va como veleta, ¿no? Dependiendo de dónde va el viento, hacia allá va la veleta, ¿no? Entonces, aquí viene el trabajo fino y toma mucho tiempo. Y eso es concomitante, es otra forma de decirlo, es tratamos de establecernos en atención plena, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Es poder ver nuestra mente, pero constantemente, ¿no? Y ahora, la atención plena, cuando se desarrolla, primero es, Ajahn Chah, creo que decía el símil, decía que era como un grifo que está goteando eh, completamente, ¿no? Esa proliferación es el goteo constante, ¿no? Entonces, va uno cerrando la llave y entonces el goteo es más lento, o sea, hay más atención plena hasta que finalmente termina de gotear, es 100%. Todo el tiempo en el que estamos despiertos hay atención plena. Algo, algo muy difícil de lograr, pero en la medida de que lo logremos, que logremos espacios mentales durante el día en que estamos plenamente conscientes, presentes, esa es una grandísima victoria. En eso consiste ya realmente la práctica, ¿no? Para el meditador en la vida cotidiana, independientemente de que sea monástico o laico. Es exactamente el mismo trabajo, el estar constantemente pendiente de lo que estamos pensando, de lo que estamos imaginando, ¿sí? Lo ejercemos discernimiento. Este pensamiento que estuve pensando, ¿es provechoso? ¿No es provechoso? Claro. Me está indicando que hay aversión presente, hay aversión, no hay aversión. Es decir, uno ejerce la discriminación y entonces aplica uno yoniso manasikara. Es decir, ahora uno toma las riendas y dirige la mente. ¿Sí? Cuando uno examina, dice, bueno, está uno ahí sin hacer nada y piensa uno, bueno, ¿cómo está la mente ahorita? Ah, pues la mente está sin mayor cosa, ¿no? Pero bueno, entonces Johnny Samanasikara dice, bueno, pero la mente está en neutral, no hay nada interesante, no pasa nada, es un momento muerto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Johnny Samanasikara me dice, recuerda el esfuerzo correcto. En este momento no tienes ningún estado mental particular sano, pero el esfuerzo correcto me dice, uno debe tratar de generar estados mentales sanos cuando no estén presentes en la mente. Entonces ejercemos esa instrucción, esa parte de la práctica del noble octuple sendero y vemos la forma en la que nos establecemos en algo sano, cuando no hay nada que hacer, ¿no? Estamos ahí, estamos inertes, no hay nada que hacer, entonces vamos a hacer el esfuerzo por generar algún estado sano. Entonces recordamos algún aspecto de generosidad o generamos gozo altruista por otra persona que recordamos que hizo una buena acción, entonces eso hace que genera el gozo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo ese proceso es mantener la atención sobre la mente en forma constante, cosa muy, 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 muy difícil, pero que no tenemos de otra. No hay otra solución. No, Y claro. permitirse que la mente divague y prolifere es exactamente ir paso hacia atrás. No puede ser. Entonces tenemos que aplicarnos. Edgardo, por favor, tú seguías. Buenas noches, Miguel. Muchas Buenas noches. gracias nuevamente. Como siempre, es un placer escucharte. Bueno, yo tengo, tal vez son dos preguntas en una, o es una pregunta con dos aspectos nada más, y tienen que ver principalmente con esto que tú mencionabas, la dificultad en la concentración, ¿no? Que hiciste énfasis varias veces, lo difícil de concentrarse, lo difícil de concentrarse. Ahora, eso, las diferentes posibilidades de concentración de acuerdo a los seres se deben a una, por llamarlo en sentido figurado, ¿no? Una cualidad genética del factor mental del individuo o se debe a las dificultades de los impedimentos y de las obstrucciones que encuentra el individuo en su vida. Porque todos
todos tenemos la misma capacidad de concentración, salvo que los obstáculos son, o sea que lo difícil en realidad no es la concentración. Lo difícil es el proceso previo, ¿no? Una vez que el proceso previo está dado, la dificultad es mínima. Sí, Así sí, que, así es. eso por un lado. Por otro lado, bajándolo a tierra un poco a la vida cotidiana de seres ordinarios, ¿qué sucede con aquellos seres, por ejemplo, que se están acercando al Dhamma, encuentran en esta explicación que tiene que ver con la ética y la virtud una serie de condiciones que a lo mejor pueden confrontar su historia de vida, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene ese individuo de entender que también tiene la posibilidad de hacer esa transformación de karma, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejemplo y termino. Todos somos, sin darnos cuenta, la mayoría de los que estamos acá, hemos sido asesinos, ¿no? En Sí, esta misma vida, porque nosotros, por ejemplo, hay una cantidad de seres que no aparecen en el Código Penal, sí, 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 pero, claro. pero Como nosotros estamos, hormigas y gusanos y demás. ¿no? Y mosquitos, y eso, nosotros los, Sí, los minimizamos, pero son seres sí, que estamos sí, asesinando. sí, 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 sí. Entonces, esa condición también genera una perturbación que hace difícil la posibilidad de aquietar la mente, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos? Porque hace unos días, escuchando al venerable Nandisena, que está dando unas charlas sobre la Therigatha, contaba la historia de una que ahora no recuerdo su nombre, pero que había asesinado a su pareja, ¿no? Yo agarré adelantado la charla, pero a pesar de eso, al final del relato logra el ananato. Se ilumina, Entonces, sí, se ilumina, ¿no? sí. Entonces, sería interesante de repente dar ese enfoque para aquellas personas que a lo mejor con toda la carga emocional de concebir todas sus acciones insanas, desisten o se desaniman ante esta perspectiva, Sí, ¿no? Per- sí. Bueno, en cierta forma abordando al mismo tiempo las dos preguntas, ¿no? Porque están relacionadas, ¿no? Eh, Mucho de la situación individual para cada uno de nosotros depende mucho de la historia kármica, del historial kármico que tenemos. Entonces, el historial kármico que tenemos determina tanto nuestras experiencias como nuestras capacidades, ¿sí? Es decir, y más para ponerlo en lenguaje budista, nuestras paramis, ¿no? Nuestras cualidades espirituales. Cada persona tiene diferentes cualidades espirituales, cada persona y cada individuo tiene una historia kármica correspondiente diferente también. Ahora, esas cuestiones van a determinar la capacidad para concentrarse. ¿Sí? Porque cierta persona, por ejemplo, por cuestiones kármicas, vive en un ambiente extremadamente ruidoso, ¿sí? Por ejemplo, Alex Romero o Alex Dallas. permíteme un segundo, rechazar. Eh, entonces les decía, ese historial kármico determina las condiciones actuales, ¿sí? Y puede ser que la persona se encuentre en un entorno que no sea favorable a la concentración. Entonces la persona tiene que, habiendo concientizado esa situación, tiene que remontar las condiciones presentes, ¿no? Ese es un aspecto, ¿no? Eso es en cuanto a condiciones externas, por decir así, pero está el aspecto de las condiciones internas. Y aquí, por ejemplo, tenemos en un caso extremo una persona que posee las tres raíces de Lozano, el no deseo, no aversión, no ofuscación. Esa persona puede lograr las llanas, tiene las bases internas para el logro de las llanas. Pero una persona que solamente tiene dos raíces, por ejemplo, el no deseo y no ofuscación, no aversión y no ofuscación, no va a poder lograr las llanas porque su configuración mental interna está impedida
también, claro, eso está determinado kármicamente, pero eso es una condición actual, ¿no? Ahora, esas son situaciones un poquito extremas también, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen, por ejemplo, psicópatas o personas que tienen síndrome de Down o cosas así, son personas que no pueden ser, cuyas raíces no pueden cambiar en la vida presente, ¿no? Entonces, no puede esperarse, por todo el esfuerzo que hagan, no van a poder lograr concentración, ¿sí? Pero, personas que tienen 3 raíces, como lo son todos ustedes, valga decir, todos ustedes tienen 3 raíces, de eso no hay ni la menor duda. No estarían aquí si no tuvieran 3 raíces. Entonces, en teoría, el requisito interno está ahí para todos ustedes. La parte difícil es la cuestión kármica y nuestra respuesta en el momento presente hacia lo que se nos presenta en el ámbito cognitivo, momento a momento, ¿no? Es decir, cómo reaccionamos ante las cosas cuando se presentan determina los nuevos karmas que estamos haciendo, ¿no? Ahora, entonces esto es muy importante porque eso determina si vamos a poder desarrollar o no concentración. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de la presentación, les estoy poniendo una serie de condiciones, de requisitos, etcétera, etcétera, precisamente con el objeto de que eh, eh, uno pueda comparar, establecer, relacionar con la propia situación personal, ¿no? Entonces, eh, y de esa forma, entonces uno trata de moldear inclusive el estilo de vida, ¿no? Si uno de los requisitos es la reclusión, ¿qué voy a hacer si tengo 3 trabajos, ¿no? Y tengo familia que mantener, etcétera, etcétera? Está muy difícil. Está muy difícil. ¿Cómo lograr reclusión suficiente para poder desarrollar concentración? Una situación de vida muy difícil. Pero hay otras personas que tienen pocas obligaciones, no tienen mucho problema con su sustento, no tienen muchos dependientes o no tienen dependientes o los dependientes que tienen no les impiden recluirse, entonces pueden hacerlo, ¿no? Entonces, nuevamente, el peso de la historia kármica es importante, es determinante, pero nunca debe considerarse como un obstáculo, ¿no? Uno debe entenderlo y con el entendimiento hacer el esfuerzo por modificar eso, ¿no? La modificación es tanto interna como externa en lo posible, ¿no? Es decir, uno toma cartas en el asunto, ¿no? Si hay algo que realmente está obstruyéndome, por ejemplo, si estoy en un trabajo que es fabricación de napalm o de bombas para la guerra, bueno, eso a la larga no me va a permitir lograr llana, definitivamente. Entonces voy a tener que empezar a hacer un esfuerzo por buscar otro trabajo, ¿no? Que no sea una transgresión al modo de vida correcto. Entonces, son ejemplos, ¿no? Entonces, cada uno tiene que analizar su vida, medir las cosas y precisamente los referentes con los cuales tomamos esta medida son precisamente todos estos lineamientos de las condiciones que se necesitan para la concentración. ¿De acuerdo? Alfredo, por favor. Hola, buenas noches, saludos a todos. Eh, Miguel, a ver si tú me podés aclarar esto. La mente con respecto en los estados de alerta, estamos hablando de concentración, pero en los estados de alerta el instinto lo supera, digamos, la concentración, porque si yo estoy en una situación crítica y mi instinto me dice, tengo que correr, no sé. A su vez, yo en ese instante pierdo la concentración, pero a su vez ahora se me agrega que también puedo crear karma yo en mi acción. ¿Puede ser así? En tu Porque si yo reacción. salgo en estado alerta y paso gente por arriba, me estoy creando karma. Entonces, como que veo, ¿cómo conecto eso? A ver, explícame un poquito eso, Miguel. Acuérdate, sí, ahí estás dando un ejemplo un poquito extremo, pero toma en Sí, cuenta de que, ok, si tú tienes que, por una cuestión instintiva de supervivencia,
tienes que ejercer ciertas acciones físicas, es natural, es la forma en la que el cuerpo-mente está programado a reaccionar, ¿no? Entonces, muchas veces, pero por ejemplo, hay ciertos atenuantes. Si al hacerlo atropellas a otros, por ejemplo, no es tu intención atropellar a los demás, tu intención es salvar tu vida, ¿no? En ese momento, por decirlo así, porque es una situación extrema. Pero recuerda que el karma es hecho solamente por intención. Una reacción instintiva no es una reacción intencional, por decirlo así. Es una reacción preprogramada en la que no hay tiempo ni siquiera para una consideración. Es automática, ¿no? Entonces ahí hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Es decir, cualquier mal que se hubiera producido no fue intencional. El aspecto medular es la intención. ¿Cuál es la intención detrás de la acción? Si yo puedo, por ejemplo, atropellar a una persona en la calle, ¿por qué? Porque iba yo a 100 kilómetros por hora en una carretera y había una fila de coches y sale un individuo borracho, sale a la carretera corriendo y justo en el momento en que paso yo y lo mato. Bueno, no hay karma malsano en ello, para nada, para nada. ¿Por qué? Porque yo nunca tuve la intención de matarlo, ¿no? Por otro lado, en su caso hubo un mal karma, el karma de negligencia, la negligencia que surgió del haber roto un precepto, la ingesta de drogas o alcohol, ¿no? Que fue últimamente la causa que produjo el evento, ¿no? Entonces hay que tomar esas consideraciones, ¿no? Sí, sí. Gracias, Miguel. Bueno, pues ya nos pasamos un poquito de tiempo. Lo vamos a dejar aquí y continuamos en 15 días, si el karma lo permite, y ya les adelantaré el tema para la próxima plática. Que estén muy bien, contentos y en paz, y ojalá sea de utilidad la presentación. Yo se las voy a enviar, le voy a enviar la presentación a Edgardo, a Jonah, y ya ellos la distribuirán, por Muchas favor. gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias.